se llama hemostasia y coagulograma. Ya con ustedes, no hemos avanzado este tema todavía, ¿no? Pero con ustedes en práctica ya hemos dado el primer parcial. Hoy nos toca avanzar este tema y en la parte práctica ver las pruebas del coagulograma. ¿Listo? En relación al examen, las notas todavía no están en el sistema porque tengo un alumno del grupo B y uno del grupo C que por X y motivo no dieron examen, presentaron una carta de dirección de carrera y lo tengo que tomar. Entonces, no puedo subir las notas si no tengo la nota de todos. Persona que no vio su examen, de todos modos yo tengo la planilla de las notas acá, tanto teórico como práctico. Si alguien quiere, terminando la clase, ya puede revisar su nota, ¿listo? Ni bien yo tome estos exámenes, yo subiré la nota a sistema. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a hablar de hemostasia y coagulograma. De acá dos clases prácticas, después que avancemos la parte de coagulograma. En una práctica vamos a ver casos clínicos. Yo les voy a dar hemogramas y coagulogramas. Les voy a dar varios casos clínicos. Esta, apagarla y encenderla la data. Ahí, creo que se ve mejor. No me gusta estar muy oscuro. Necesito ver. Entonces, de acá dos clases, yo les voy a dar en unas hojas cuadros de casos clínicos de hemograma y coagulograma, donde ustedes me van a dar un diagnóstico por cada alumno. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer en práctica luego. Así que yo tengo que saber que ustedes manejan muy bien lo que es hemograma y lo que es coagulograma. Entonces vamos a empezar con hemostasia. Yo la hemostasia la comparo con una balanza. No sé si alguna vez ustedes han visto las balanzas antiguas, porque ahora ya no se manejan. Estas balanzas que a veces hay en el mercado, donde yo tengo que poner equilibrio, ¿no ves? Tengo que poner en un platillo y en otro platillo tengo esta balanza. Y tienen que estar en equilibrio para que esté recto. Eso es hemostasia. Es un equilibrio y por eso le dicen que la hemostasia es un equilibrio. Pero ¿equilibrio en qué? Eso es lo que yo tengo que saber. Equilibrio en estos dos extremos. ¿Y cuáles son mis dos extremos? Equilibrio en evitar que mi paciente sangre y equilibrio en evitar que mi paciente forme trombos. Eso es la hemostasia. Mantener un equilibrio en estos dos extremos. Mantener el equilibrio evitando que mi paciente sangre en exceso, pero no me debo olvidar el otro extremo, evitar que mi paciente forme trombos en exceso. A veces nosotros como médicos nos enfocamos solamente aquí. Nos volvemos locos con mi paciente deje de sangrar. Pero nos olvidamos que también puede ser peligroso el otro extremo, las formaciones de trombos. Sabemos que un paciente cuando pierde cualquiera de estos dos equilibrios puede morir. Obviamente un paciente que está sangrando en exceso puede llegar a producir un shock hemorrágico y se muere, ¿no? Pero también el otro extremo. Mi paciente cuando está formando trombo, ¿qué pasa con este trombo? Se desprende y viaja a tres órganos principales. Cerebro y forma un tromboembolismo cerebral, corazón y forma un tromboembolismo cardíaco, o pulmón y forma un tromboembolismo pulmonar. Cualquiera de los dos extremos, si mi paciente pierde el equilibrio, puede llegar a fallecer. Entonces no me debo olvidar que la hemostasia es el equilibrio de los dos extremos. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar hablando un poquito cómo se da todo este proceso de hemostasia y les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy cocinando y con un cuchillo me corto, inconscientemente, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué hacen ustedes cuando se cortan? Se apretan. Aparte de que gritan más los hombres que las mujeres, me aprieto, pues. Sí o sí, ustedes lo primero que hacen es apretar el dedo. Imagínense si inconsciente o conscientemente lo primero que yo hago es apretar. Mi cuerpo ya está programado para hacer eso, y eso para nosotros se llama vasoconstricción. Entonces, imagínense que cocinando me corto, comienza a sangrar, aprieto el lugar donde está sangrando para que ayude a parar el sangrado. ¿Qué hago? Hago vasoconstricción. Cuando yo hago eso de apretar, yo estoy encendiendo la alarma para las plaquetas. Las plaquetas sienten en mi cuerpo que yo hice vasoconstricción y las plaquetas corren al lugar
cuando está abierto el sangrado. Las plaquetas corren a ese lugar y lo que van a hacer es formar un trombo plaquetario. ¿Cómo lo forman el trombo plaquetario? Se adhieren una al lado de otra y se agregan una encima de otra. Imagínense que el trombo plaquetario es esta pared. Para armar esta pared que yo tuve que poner ladrillos. Mis ladrillos son las plaquetas. Yo tuve que poner un ladrillo al lado de otro, un ladrillo encima de otro, levanto mi muro, pero si solamente mi muro es con plaqueta, yo puedo venir a empujar este muro y se va a caer. No, bueno. ¿Qué necesito para que esta pared que está hecha solo de ladrillo sea dura y resistente? Necesito cemento. Para nosotros ese cemento es la fibrina. Fibrina para nosotros es cemento. Entonces, vuelvo al inicio. Estoy cocinando, me corto, hay una lesión en un vaso sanguíneo, comienza a sangrar, hago vasoconstricción. Aunque yo no lo haga, mi cuerpo lo va a hacer. Hace vasoconstricción, vienen las plaquetas porque sintieron esa vasoconstricción, vienen al lugar de la lesión, se adhieren una al lado de otra, se agregan una encima de otra, levantan ese muro que se llama trombo plaquetario. Pero si el sangrado es masivo, ese sangrado va a destrozar a ese trombo plaquetario. Entonces necesito que ese trombo sea duro. Por lo tanto, necesito ese cemento que para nosotros venía a ser fibrina. Ahora, ¿quién forma la fibrina? La cascada de coagulación. ¿Cómo está formada la cascada de coagulación? Por las tres vías: intrínseca, extrínseca y común. En conclusión, ¿quién forma todas esas vías? Los factores de coagulación. Entonces, cuando el trombo plaquetario ya se formó, no puede hacer más nada. Le pide ayuda a los factores de coagulación. Los factores de coagulación forman la cascada de coagulación y cuando se forma la cascada de coagulación da origen a fibrina. Yo todo eso se lo voy a mostrar con imágenes, solamente lo estoy explicando ahorita hablando. Estos factores de coagulación, cuando activan la cascada de coagulación, agarran fibrina, van y lo depositan a ese trombo plaquetario y forman una malla de fibrina, pero eso lo hacen los factores de coagulación. Una vez esa malla de fibrina se formó, acuérdense que la fibrina es el cemento, se hace duro ese trombo y ya deja de sangrar mi paciente. Pero ese trombo se tiene que deshacer, no puede persistir en mi cuerpo, porque ¿qué les dije hace rato? Que cuando un trombo persiste en mi cuerpo, se puede desprender y puede ir al cerebro, corazón o pulmón. Entonces ese trombo que está ahí se tiene que deshacer, porque imagínense que yo ponga mi silla acá. Yo no voy a poder pasar tranquilamente por acá porque hay algo que me está interrumpiendo mi camino. La sangre por los vasos sanguíneos tiene que pasar tranquilamente. Si hay un trombo ahí que no deja pasar mi sangre, va a interrumpir mi flujo sanguíneo. Entonces ese trombo que se formó se tiene que deshacer. Entonces vienen otros soldados, otras funciones, deshacen ese trombo que formó mi cuerpo y la sangre sigue corriendo su pantalla. Todo eso que les acabo de explicar es una hemostasia. La hemostasia se divide en tres procesos: primaria, secundaria y terciaria. Su función de ustedes como médicos es saber dónde empieza la primaria, dónde termina y qué laboratorio yo pido para valorar la primaria. Dónde empieza la secundaria, dónde termina y qué laboratorio yo pido para valorar la hemostasia secundaria de mi paciente. Saber dónde empieza la terciaria, dónde termina y qué laboratorio tengo yo para valorar la hemostasia terciaria. Ese es el fin de este tema. Listo, ahora vamos a empezar. Hablas que cuando yo hago una presión y de las plaquetas, pero es sin que ellos son inviernos, porque por ejemplo si estoy usando una media en un juego hace mucho tiempo están presionando, eso es formar un trombo. Pero por la presión. Por la presión, por la vasoconstricción. Vasoconstricción y por la lesión que hay del sangrado. Esos son los dos motivos. Ahorita vamos a ver, cuando hay una lesión del sangrado, hay factores químicos que se liberan y que también eso llaman a la plaqueta. Yo ahorita solo les expliqué un resumen y ahorita ustedes van a ver desglosado cada uno de ellos. Esto era lo que más o menos les expliqué. Les dije que la hemostasia es estos dos extremos. Y les dije que la hemostasia se divide en primaria, secundaria y terciaria. Y
que existen laboratorios que yo puedo pedir para valorar la primaria, para valorar la secundaria, y la terciaria que se llama fibrinólisis. ¿Por qué la terciaria se llama fibrinólisis? Ustedes saben qué quiere decir la palabra lisis, quiere decir destrucción. Acuérdense que yo le dije que a lo último ese tronco se tiene que destruir. Entonces esta imagen más o menos muestra lo que yo les expliqué. Para que haya todo este proceso de hemostasia necesito que haya un daño celular. Un daño celular, les di el ejemplo de cortarme, pero puede haber un daño celular interno, una hemorragia interna que yo no veo, estoy sangrando. Pero ya hay una lesión en un vaso sanguíneo. Entonces necesito primero que haya una lesión de vaso sanguíneo. Comienza a sangrar. Fíjense que cuando hay vasoconstricción, miren el sangrado ya va disminuyendo. Una vez hay un proceso de vasoconstricción, las plaquetas vienen al lugar y forman el tapón plaquetar. Hasta ahí es la hemostasia primaria, hasta ahí cumple su función. Ahí le dice, bueno, factores de coagulación les toca a ustedes trabajar. Entonces ellos se organizan formando la cascada de coagulación, porque ellos cuando terminen de formar la cascada de coagulación van a traer aquí fibrina. Mientras no terminen de formar toda la cascada de coagulación, no se va a formar fibrina. La función de la cascada de coagulación es formar fibrina. Y la cascada de coagulación no se forma si los factores de coagulación no se activan. ¿Listo? Una vez se forma la cascada de coagulación, se formó la fibrina, se forma el coágulo de fibrina. Eso ocurre en la hemostasia secundaria. Una vez ese coágulo de fibrina, fíjense, me incomoda el vaso sanguíneo. Mi sangre no puede pasar. Necesito que se destruya. Esa destrucción del coágulo de fibrina se da en la hemostasia terciaria, también llamada fibrinólisis. Y una vez se destruye, perdemos el riesgo de que estos trombos lleguen a obstruir estos tres órganos que les acabo de decir. Listo. Bueno, ahí está otra definición de lo que es hemostasia y cómo se origina. Otro detalle que me debo acordar cuando yo hablo de hemostasia es de coagulación. ¿Coagulación es lo mismo que hemostasia? No. Y eso tiene que quedar claro. Vuelvo a decir, hemostasia es todo esto. Hemostasia es evitar que mi paciente sangre y evitar que mi paciente forme trombo. Eso es hemostasia. Coagulación es una parte de la hemostasia. Yo necesito que haya un proceso de coagulación para evitar que mi paciente sangre. Entonces, vuelvo a decir, cuando ustedes leen, y ahorita vamos a hablar hartas cosas de coagulación, cuando ustedes leen de coagulación, no es lo mismo que hemostasia. Cuando ustedes leen de coagulación, es una parte de la hemostasia, y es una parte específica de la hemostasia secundaria. Por eso es que se llama cascada de coagulación, porque la coagulación se da específicamente en la hemostasia secundaria. No se da en las tres, solamente la coagulación se da en la hemostasia secundaria. Por eso se llama cascada de coagulación, por eso se llama factores de coagulación. Entonces, ¿qué les dije de la hemostasia primaria? Yo debo saber cómo empieza y hasta dónde termina. Esto es teoría. Y en práctica ustedes van a ver qué laboratorio yo pido para valorar la hemostasia primaria. En todo ese proceso, su compañero me decía, si la presión es el único factor que activa las plaquetas, no. Cuando yo me corto, imagínense, cuando yo me corto, que es algo pequeño, ¿qué pasa en el lugar donde yo me corto? Se pone rojo, se inflama, me duele. Entonces, esas características, imagínense cuando es un sangrado dentro de un órgano que nosotros no vemos, y es un sangrado masivo. Ese proceso de inflamación, de rubor, de calor, libera mediadores inflamatorios. ¿Cuáles son nuestros mediadores inflamatorios? Las interleuquinas, los interferones alfa, beta, gamma, la interleuquina 2, 4, 6, 12, que son los mayores mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios también me ayudan a llamar las plaquetas. Entonces, por eso ustedes van a leer en todo esto, que se las voy a pasar la diapositiva, tanto en la hemostasia primaria y en la hemostasia secundaria tenemos estimuladores para activar el proceso de hemostasia, que son los mediadores inflamatorios. Es más, ustedes como médicos
tienen laboratorios para medir inflamación. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? Proteína C reactiva, EPS, de hemoglobina. ¿Qué más? TTPA. No. Hoy van a conocer uno más. Ya lo conocen la BCG por el hemograma. Ya les dije del hemograma la BCG. Hoy van a conocer un mediador inflamatorio muy importante, porque cuando hay inflamación también hay trombos, entonces van a conocer uno más hoy. Pero yo como médico, si quiero, pido interleucina 6, pido interleucina 2, pido interleucina 12, puedo pedir interferón alfa, puedo pedir interferón beta, puedo pedir interferón gamma. Esos mediadores inflamatorios le sacan sangre al paciente. Obviamente no todo laboratorio lo tiene que ser laboratorios que manejan tecnología avanzada, pero yo como médico puedo pedir mediadores inflamatorios y me lo pueden medir en un paciente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empezaba la hemostasia primaria y dónde terminaba? En resumen, ya lo hemos visto hace rato, pero comenzaba con el proceso de vasoconstricción. Miren, las plaquetas vienen al lugar de la lesión por la vasoconstricción, por los mediadores inflamatorios, por la lesión del vaso. Vienen al lugar de la lesión. ¿Qué hace lo primero? Se adhieren una al lado de otra. Se agregan una encima de otra y forman el tapón plaquetario. ¿Cuándo ustedes conocen un antiagregante plaquetario? Sí. ¿Cuál es? La aspirina, ¿no es? Que su nombre dice antiagregante plaquetario. Entonces, cuando su paciente toma aspirina, inhibe la hemostasia primaria. ¿Por qué? Porque el antiagregante plaquetario que conocen, que es la aspirina, evita que las plaquetas se agreguen. Por eso se llama antiagregante plaquetario. Ahora van a ver cómo participa el anticoagulante, porque su paciente puede tomar antiagregante o puede tomar anticoagulante. Vamos a ver después. Si su paciente toma anticoagulante, evita la coagulación. ¿Y dónde se da la coagulación? En la hemostasia. Entonces, paciente que toma antiagregante plaquetario inhibe la hemostasia primaria. Paciente que toma anticoagulante inhibe la hemostasia secundaria. Ahora, no puede existir una hemostasia secundaria si no termina la función de la hemostasia primaria. Porque una vez terminó la hemostasia primaria le dice a la hemostasia secundaria: listo, ya terminé mi trabajo, te toca a vos. La hemostasia secundaria tiene que organizarse, porque tiene que formar la cascada de coagulación. Porque acuérdense, cuando termina la cascada de coagulación, el producto final de la cascada de coagulación es fibrina. Y sin fibrina, acuérdense que es el cemento de esa pared. Sin fibrina yo no puedo hacer que ese coágulo sea más duro y no puedo parar el sangrado. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Hasta aquí se formó el trombo plaquetario. Y esto que ven acá, imagínense que es fibrina. Esta fibrina la trae los factores de coagulación. Y solamente pueden traer la fibrina aquí cuando se termina de activar la cascada de coagulación. Por eso es importante que ustedes conozcan la cascada de coagulación y sepan cómo se activa. Igual, todo el proceso de la hemostasia secundaria se va a seguir activando gracias a los mediadores inflamatorios. Entonces, fíjense, ya hemos visto, hemostasia primaria, función formar el trombo plaquetario. Hemostasia secundaria, formar el trombo de fibrina. Y hemostasia terciaria o fibrinólisis, destruir ese coágulo de fibrina para evitar estas formaciones de trombo. Ya saben ustedes que el proceso de la coagulación se da en la hemostasia secundaria. Cuando hablamos de coagulación hablamos de cascada de coagulación. Y cuando hablamos de la cascada de coagulación hablamos de las tres vías: intrínseca, extrínseca y común. Para que estas tres vías se activen yo necesito de tres pasos. Uno, que se inicien los factores de coagulación. Dos, que se amplifiquen los factores de coagulación. Y tres, que formen fibrina. Porque acuérdense, y vuelvo a decir, yo necesito de la fibrina. Esa es la función de la cascada de coagulación. Por eso les presento
esto, ahí hay una cascada de coagulación. Y ahí me pueden decir, pero doctora, yo me aprendí otra en fisiología o en tal materia yo llevé otra cascada de coagulación donde no tiene usted algunos factores de coagulación. Está bien. Yo elegí esta imagen porque estos factores de coagulación yo los puedo pedir como médico. Yo si quiero pido 8, yo si quiero pido 10, yo si quiero pido 12, yo si quiero pido 3. Yo puedo pedir que a mi paciente le saquen sangre y me cuantifique cierto factor de coagulación. Yo lo puedo hacer. Entonces, por eso elegí esta imagen. Cuando nosotros hablamos de factores de coagulación, ¿cuáles eran los 3 pasos? Iniciación, amplificación y formación de fibrina. Por eso es que ustedes ven que cuando se forma un factor de coagulación, inicia. Y por eso al lado la ven está en la mayoría de los factores de coagulación. Eso quiere decir amplificación y quiere decir que ya está listo para formar fibrina. Por eso en toda la literatura, cuando ustedes vean un factor de coagulación sin la A, quiere decir que se inició. Con la A quiere decir que se amplificó. Y si se inició y si se amplificó, quiere decir que ya es capaz de formar fibrina. Y eso es lo que yo quiero, que mi factor de coagulación forme fibrina para parar el sangrado. Cada una estadía la vamos a ver ahorita. En todo el proceso de la cascada de coagulación hay un factor de coagulación principal, o se llama factor de coagulación central, que es el principal. ¿Por qué se llama central o principal? Porque si ustedes se fijan, tanto la vía intrínseca, extrínseca y común llegan aquí. El factor 10 sí o sí, la extrínseca tiene que llegar al 10, la intrínseca tiene que llegar al 10. Una vez llega al 10, se cumple la última parte de la cascada de coagulación. Por eso el factor 10 es considerado el factor central de la cascada de coagulación o se lo considera al factor principal de la cascada de coagulación. Otro detalle que yo quiero que vean es el calcio. El calcio está aquí, el calcio está aquí y el calcio también está aquí. O sea, el calcio participa en toda la cascada de coagulación. ¿Por qué le hablo del calcio? Cuando ustedes sacan sangre y colocan su sangre en el tubo lila que yo les doy en práctica, acuérdense que en ese tubo hay anticoagulante. ¿Qué les dije que hace ese anticoagulante cuando entra en contacto con la sangre? Secuestra al calcio. ¿Por qué secuestra el calcio? Para evitar que la sangre se coagule. ¿Qué hace el calcio en esta cascada de coagulación? El calcio todo el tiempo lo está activando los factores de coagulación. Todo el tiempo los activa para que comiencen a formar fibrina. Si yo secuestro el calcio, no va a haber quien active a mis factores de coagulación. Y si mis factores de coagulación no se activan, no forman fibrina. Entonces, el segundo factor de coagulación muy importante en la cascada de coagulación es el calcio. Entonces, ustedes no se deben olvidar de 2 factores de coagulación. El factor 10, que es el factor principal de toda la cascada de coagulación, porque es el que está al medio, porque es el factor donde agarra la vía extrínseca, intrínseca y común. Y no se deben olvidar del factor 4, que es el calcio, que es el que activa a todos los factores de coagulación. Ya están viendo 2 factores de coagulación muy importantes. Ahora empecemos a estudiar cada una de las vías. Comenzamos con la vía extrínseca. Esta es la más corta y la más sencilla. Imaginémonos esta situación. Mi paciente está sangrando. Yo le hago un hemograma, sus plaquetas están normal. Entonces yo digo, el problema no es en las plaquetas. Si el problema no es en la plaqueta, la hemostasia primaria está bien. Entonces el problema puede ser en la hemostasia secundaria. Pero ¿cómo voy a saber yo en qué parte de la hemostasia secundaria es? Si la hemostasia secundaria se divide en 3, vía intrínseca y vía común. Obviamente ustedes van a tener pacientes que fallen todo, pero son muy pocos pacientes que van a fallar todo. Normalmente hay pacientes que solamente fallan aquí, que es la extrínseca, o solamente están fallando en la intrínseca, o solamente están fallando en la común. Muy difícil es un paciente que falle en las 3. Si ustedes tienen un paciente que falla en las 3, es un paciente que rápido me puede llegar a producir un shock hemostático. Es un paciente que tiene problemas en toda la cascada de coagulación. Entonces, por eso es importante estudiarlas por separado.
Y ustedes tienen laboratorios para valorar cada una de las vías y para saber cuál de las 3 vías donde está fallando mi paciente. Entonces, la vía intrínseca es la más corta. Obviamente comienza con el daño y el sangrado. Las plaquetas lograron formar el tapón plaquetario, pero el sangrado es tan grande que ese tapón plaquetario no logró parar el sangrado. Necesita de los factores de coagulación. Se activa la vía intrínseca cuando hay un trauma vascular, ustedes ya saben eso. El primer factor que participa en esta vía es el factor tisular. Este factor tisular, cuando ya se termina de iniciar y de amplificar, da origen al factor 7. El factor 7 sí o sí necesita del calcio. Todo el proceso de la vía intrínseca necesita del calcio, porque acuérdense que el calcio es un factor de coagulación que activa todo el tiempo mis factores de coagulación. Entonces, ¿cuáles son los factores que forman parte de la vía intrínseca? Factor tisular, factor 7 y termina en el factor 10. Nada más. Eso es mi vía intrínseca. Pero si ustedes se fijan lo que les acabo de decir anterior, el factor sí o sí inicia y amplifica. Necesito que haga el proceso de iniciación, amplificación y formación de fibrina. Esos son los 3 pasos de la cascada de coagulación. En práctica vamos a ver qué laboratorio pido para valorar esta vía. Sigamos con la vía intrínseca. Esta es la más larga. Aquí están la mayoría de mis factores de coagulación. Esta vía, cuando hay una falla en esta vía, es la que me complica más el sangrado de mi paciente, porque acá participan 5 factores de coagulación. En la vía intrínseca participaba factor tisular, factor 7, el calcio y llegaba al 10. Acá participan mucho más, y van a ver ahorita. Comienza con el 12, fíjense, 12 y se activa. 11 y se activa. 9 y se activa. 8 y se activa y termina en 10. Entonces, ¿cuáles son los factores de la vía intrínseca? 12, 11, 9, 8, llega al 10, pero sí o sí también participa el calcio, que es el 4. Entonces tiene 6 factores de coagulación, o sea, son más. También yo tengo un laboratorio que solamente me valora esta vía y lo vamos a ver en práctica. Ahorita quiero que se aprendan o por lo menos entiendan la cascada de coagulación. La vía común la voy a explicar con esta imagen. Ustedes ya saben cómo se da la vía intrínseca, saben cómo se da la vía extrínseca, ahora necesitamos la vía común. Una vez la vía extrínseca e intrínseca se activó y llegó al factor 10, comienza la vía común. En la vía común, el factor que se activa es el factor 10 y después de eso ocurre 3 pasos. Los 3 últimos pasos para llegar a la formación de fibrina. ¿Cuáles son esos 3 pasos? De protombina a trombina, de fibrinógeno a fibrina y de fibrina a polímero de fibrina. Y ahí termina la cascada de coagulación. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el fibrinógeno es una prueba de coagulograma. ¿Han escuchado alguna vez el fibrinógeno? ¿Han escuchado el tiempo de protombina? Ya, fíjense. Si yo no tengo una buena protombina, no se va a formar trombina. Si no se forma trombina, no se forma fibrinógeno. Y si no se forma fibrinógeno, no formo fibrina. Y si no formo fibrina, no para de sangrar mi paciente. Si mi paciente tiene falla en fibrinógeno, ustedes saben que la prueba del coagulograma, una de las pruebas es el fibrinógeno. Si mi paciente no forma fibrinógeno, no va a formar. Y si no forma fibrina, no para eso. Entonces, para eso sirve conocer la cascada de coagulación, que lo vamos a ver también mejor cuando entremos a la parte práctica. ¿Todas las veces se activan las 2 vías o solo una vía por vez? Bien, eso es una pregunta. Las literaturas más antiguas dicen que se activaba una vía a la vez. La literatura más actual dice que se activan las 3 al mismo tiempo. Ahora, si se activan las 3 al mismo tiempo, lo realizan para formar más rápido la fibrina. Pero el problema es que si hay alguna falla de algún factor de coagulación, no se pueden activar las 3. Las 3 al mismo tiempo, actualmente las literaturas que hablan de hemostasia dicen que las 3 se activan al mismo tiempo. ¿Ya? No una de la otra, sino simultáneamente van trabajando las 3.
deja de parar cuando algún factor de coagulación falta o no se produce. Por ejemplo, ¿han escuchado de los pacientes con hemofilia? Sí. Nosotros lamentablemente en Bolivia no tenemos un centro de referencia de hemofilia. En Brasil sí tienen un centro de referencia de hemofilia. Nosotros aquí solamente tenemos para tratar a los pacientes hemocomponentes, ¿no es? Plasma. En Brasil tienen hemoderivados. En Brasil producen factor 8, producen factor 9, producen factor 12, producen factor 13. En Brasil ustedes pueden pedirle al paciente qué es lo que quieren. Si quieren pueden pedir factor 8, factor 9 y el laboratorio les va a cuantificar. En cambio nosotros no tenemos esa opción de cuantificar el factor de coagulación. Por ejemplo, el paciente de hemofilia es un paciente que sangra mucho, no deja de sangrar. Y el paciente de hemofilia, que tiene hemofilia, su problema está aquí. Porque la hemofilia tenemos tres tipos, hemofilia A, B y C. La hemofilia A, pacientes con hemofilia A no producen factor 8. Pacientes con hemofilia B no producen factor 9. Paciente con hemofilia C no produce factor 11. ¿Y qué les dije yo? ¿Cuál es la vía más agresiva? La vía intrínseca. Entonces, si yo sospecho que mi paciente tiene hemofilia, yo le pido factor 8. ¿Qué resultados van a venir cuando a mí me entreguen el factor 8? Que no tiene factor 8. Si mi paciente no tiene factor 8 y está sangrando porque no tiene factor 8, acuérdense, la cascada de coagulación solamente va a terminar cuando tenga todos los factores de coagulación activados. Si mi paciente no tiene factor 8, no termina la cascada de coagulación. Y si no termina la cascada de coagulación, no forma fibrina. Entonces, ¿qué necesito para esos pacientes que tienen hemofilia A? Necesito colocarle factor 8. Le coloco factor 8 y termina la cascada de coagulación. Entonces, para eso me sirve a mí detectar dónde está el problema, para saber qué colocarle a mi paciente y qué hacer en esos temas. ¿No? Lo van a entender mejor en cara. Ahorita necesito que vuelvan a recordar cuando hablamos de factores de coagulación. Listo, ahí se los presento los 13 factores de coagulación. Hasta ahorita lo han visto en números romanos, pero cada número romano tiene un nombre. Ahora, ¿estos nombres son los únicos que existen? No. Ustedes cuando comiencen a leer de factores de coagulación seguro que van a encontrar otros nombres también. Sí se los pueden conocer con otro nombre. Fíjense, fibrinógeno, protonina, tromboplastina, cada uno tiene 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, no existe el factor 6. Automáticamente pasa el factor 7. Acuérdense ustedes, ahorita ya conocen 3 factores de coagulación porque les hablé de hemofilia. Conocen el factor 8, por eso se llama factor antihemofílico A. Conocen el factor 9, por eso se llama factor antihemofílico B. Conocen el factor 11, que también se llama antihemofílico C, pero también lo conocen con el nombre de antecesor tromboplasmático del plasma, pero también es conocido como antihemofílico C. ¿Conocen el fibrinógeno? Acabo de hablar del fibrinógeno. ¿Qué factor de coagulación es el fibrinógeno? 1. ¿Conocen al calcio? ¿Qué factor de coagulación era el calcio? Entonces ya ahorita, entre lo que les expliqué, ya van conociendo 5 factores de coagulación. Entonces cada uno de ellos tiene una función. Si yo me pusiera a hablar la composición y función de cada uno de los factores de coagulación, no lo puedo hacer en una clase. ¿Y por qué no tengo factor 6? Es una cadena que no se forma. Y no sé si han escuchado del factor von Willebrand. ¿Nunca? ¿No han escuchado de la enfermedad von Willebrand? Es una enfermedad hereditaria, genética, que también hay problemas de coagulación. El factor de coagulación se llama factor von Willebrand y es una cadena del factor 8. Si alguna vez lo escuchan, está relacionado con factores de coagulación. Ahora, ya conocen un poquito de hemostasia. ¿Nosotros qué hacemos como médicos para valorar la hemostasia? Obviamente tenemos la clínica y tenemos los laboratorios. Los laboratorios lo vamos a ver en práctica. La parte clínica ya más o menos ustedes conocen, son pacientes que tienen hematomas todo el tiempo, son pacientes que se hacen hemoglobina y no dejan de sangrar, pero ustedes ya saben que la hemostasia está dividida en primaria, secundaria y terciaria. Entonces, para eso nosotros necesitamos hacer una historia clínica para valorar la coagulación de mi paciente. Y hay algunos signos y síntomas que me van a
falla está en la primaria o que la falla está en la secundaria. Ustedes ya saben, si mi falla es en la primaria, el problema es en las plaquetas. Si la falla es en la hemostasia secundaria, el problema es en los factores de coagulación. Y la clínica me va a mostrar también un poco de diferencia. Si yo sospecho que mi paciente tiene hemostasia primaria, lo primero que yo voy a ver en este paciente son sangrados superficiales, son sangrados rápidos, son petequias. Por ejemplo, ¿en qué patología hay petequias? ¿Qué más? Algo muy frecuente en Brasil y Bolivia. Dengue. Entonces, ¿el dengue, el problema es que tiene factores de coagulación tiene el dengue? No. El paciente muchas veces requiere de transfusiones de plaquetas. Entonces, esa característica, acuérdense, las características de un paciente con dengue son las características a veces que los pacientes tienen cuando hay un problema en la hemostasia primaria. El sangrado es inmediato, es superficial, comienza a aparecer petequia y obviamente el laboratorio me va a demostrar que el problema es en la hemostasia primaria. Cuando yo tengo un problema en la hemostasia secundaria, el sangrado es más tardío, dura horas, dura semanas, el sangrado es más profundo, puede llegar a producir daño a nivel articular, tendones, músculos. No logro controlar fácilmente el sangrado y sí o sí necesito pedir factores de coagulación. Como no tenemos para pedir factores de coagulación, yo necesito valorar entonces la cascada de coagulación. Y ustedes en práctica vamos a ver qué pruebas tenemos. Entonces, clínicamente ya ustedes saben. Y muchas veces el problema de coagulación es hereditario. Entonces, cuando tengo problemas de coagulación, tengo que descartar la hemofilia, porque ahí se me van 3 factores de coagulación, ¿no ves? Y hay estudios genéticos para detectar la hemofilia. No lo tenemos aquí, pero sí existe. Entonces, una vez ya sabemos la clínica, los laboratorios para valorar toda la hemostasia se llama coagulograma. El coagulograma es un conjunto de pruebas que la vamos a ver en la parte práctica. ¿Por qué yo comienzo? O sea, termino con las plaquetas, pero empiezo hablando de plaquetas cuando entremos a práctica del coagulograma. Y ahí me preguntan, pero doctora, ¿acaso las plaquetas forman parte del coagulograma? No, las plaquetas forman parte del coagulograma. Pero imagínense, yo no puedo valorar un coagulograma sin primero ver las plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas son las que hacen la hemostasia primaria. ¿De qué me sirve a mí ver los factores de coagulación? Por ahí el problema es las plaquetas. Siempre que yo sospecho que hay un problema de coagulación, tengo que ir en orden. Primero miro el hemograma, veo sus plaquetas. Si están bien las plaquetas, yo puedo decir la hemostasia primaria está bien. Entonces, la falla es en la hemostasia secundaria. Entonces, ahí comienzo a pedir laboratorio para la hemostasia secundaria. ¿Listo? Por eso es que digo que no puedo empezar a valorar un coagulograma sin primeramente ver las plaquetas. Ahora, ustedes ya saben que la coagulación no es lo mismo que hemostasia. La coagulación es una parte de la hemostasia y es la hemostasia secundaria. Entonces, todas estas pruebas son las pruebas que yo tengo para valorar la hemostasia secundaria, que lo vamos a ver en práctica. Listo. Fíjense, hasta aquí hablamos de todo esto. Casi toda la clase hablamos de sangrado, por eso es que normalmente nosotros nos enfocamos en sangrado. Casi todo cuando hablo de hemostasia es sangrado. Solamente para ver la formación del trombo tenemos un laboratorio, solo uno, y se llama dímero D. Esa era la otra prueba que su compañero yo le iba a decir que detecta inflamación. Siempre que hay un trombo, hay mayor liberación de inflamación. Por lo tanto, ya conocen otro marcador de inflamación. Uno era la BCG del hemograma, otro era el PCR y otro marcador de inflamación es el dímero D. ¿Sus pacientes con COVID de qué fallecían? ¿Por el COVID? No. Los últimos artículos demostraban que los pacientes fallecían porque falla multiorgánica, pero uno de los problemas eran las formaciones de trombos. ¿Los pacientes con COVID acaso sangraban? Solamente formaban trombos, pero igual ellos tenían falla en la hemostasia, porque acuérdense que la hemostasia es
Evitar que sangre y evitar que forme trombos. Estos pacientes con COVID producían demasiados trombos. Entonces, la única forma de saber era a través de esta prueba llamada dímero D. El único laboratorio que yo tengo fácil de pedir para valorar la hemostasia terciaria es el dímero D. ¿Qué es el dímero D? Son los polímeros de fibrina. Vuelvo a estimar. Esto es el dímero D. Los polímeros de fibrina que se deshacen cuando se forma el trombo. Eso es lo que mide esta prueba del dímero D. Imagínense que yo les haga dímero D a todos ustedes ahorita. Y de todos ustedes, 2 resultados de dímero D me salen positivos. Algo que quiero que quede claro cuando hablamos de laboratorio. Ustedes como médicos, cuando tienen laboratorio, tienen 2 opciones. Pedir pruebas cualitativas y pedir pruebas cuantitativas. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Cuál o cuál? Depende de la situación. Pero ¿cuál le da más especificidad en sus resultados? Cuanti, ¿no ves? Porque les hago una comparación de prueba de embarazo. Una prueba de embarazo cualitativa a mí me puede decir si estoy o no estoy embarazada. Y una prueba cuantitativa, según la cantidad de hormona que yo tenga, me va a dar un panorama, nunca es exacto, un laboratorio nunca es exacto, pero me va a dar un panorama más o menos en qué semana de gestación yo estoy. Es un ejemplo general. Lo mismo pasa con los laboratorios de manera general. Por ejemplo, hemos pasado una pandemia, las pruebas cualitativas, las de taquito, la mayoría de las pruebas de taquito, las pruebas rápidas, son cualitativas. A ustedes les dice positivo y negativo, no les dice nada más. Las pruebas cuantitativas les piden a ustedes, les permite a ustedes cuantificar la cantidad de antígeno o la cantidad de anticuerpos que tienen. ¿Listo? Entonces siempre va a ser mejor una prueba cuantitativa, siempre. Lo mismo pasa con el dímero D. Yo ahorita les doy un ejemplo, les hago dímero D a todos, cualitativos, y 2 pruebas de todos ustedes me sale positivo. Me sale positivo, pero eso no quiere decir que ustedes están formando trombos y se van a morir. El dímero D es una prueba de pronóstico, no de diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia? Al ser una prueba de pronóstico, me dice que algo en mi cuerpo está fallando y no se está deshaciendo los trombos y los trombos se están acumulando. Eso hace el dímero D. Me dice la probabilidad de trombo cuando yo pido cualitativo. En cambio, cuando yo pido cuantitativo el dímero D, me va a decir qué cantidad de dímero D yo tengo. Y mientras más alto sea mi dímero D en valor numérico, quiere decir que yo tengo más trombo. El dímero D se ocupó para el COVID, pero años atrás esta prueba se utiliza hace más de 30, 40, 50 años. Se lo utilizaba en pacientes que tenían probabilidad de formar trombo. ¿Qué enfermedades tienen probabilidad de formar trombo? ¿Ya? Entonces, el dímero D es el que pedimos cuando le damos para la paciente. Puedes darle también para ver su probabilidad de formar trombos, lo puedes hacer. Hay otro tipo de pacientes que los ven los cardiovasculares y que es muy frecuente en la población. Personas hipertensas. ¿Ya? ¿Y las varices? ¿Han escuchado de las varices? Sí. Justamente usted estaba hablando de eso, de las varices. Pero los pacientes con varices me piden que utilicen las medias. ¿Por qué creen que le piden que utilicen la media? ¿Han conocido a algún paciente con varices? Para que haya varias contenciones. ¿Ya? Y han visto que sus venas son mucho más gruesas y que necesitan ser valorados por un cambio vascular y que a veces son operados. Bueno, esos tipos de pacientes sí o sí necesitamos hacer control del dímero D. O pacientes, por ejemplo, que han estado en terapia, han estado postrados y no han tenido mucha movilización, necesito medir también el dímero D. Como su compañera decía, pacientes que utilizan por muchos años anticonceptivos, hay muchos artículos que demuestran que el uso prolongado de anticonceptivos tiene más predisposición a formar trombos. Si yo quiero descartar, puedo pedir también un dímero D. El dímero D no es, vuelvo a decir, es una prueba de diagnóstico, pero es una prueba de pronóstico, que además me permite ver procesos inflamatorios.
Los valores de dímero D pueden variar. Por eso siempre les digo, háganle caso a su laboratorio de referencia. Miren acá. El D positivo, el test negativo me dice a mí que tengo un 98% de ausencia de formar algún embolismo trombovenoso. ¿Listo? O arterial también, porque yo puedo formar trombo venoso como trombo arterial. ¿Y qué estudio me permite ver la diferencia en estos? ¿Dónde puedo ver los trombos venosos y trombo arterial? ¿Qué estudio de imagen se llama? Eco. Yo ecodoppler puedo hacer en cualquier parte del cuerpo. La ecodoppler me permite justamente detectar las formaciones de estos trombos. Cuando el médico ve que los dímeros D son elevados, sí o sí me va a pedir un ecodoppler para ver dónde está el trombo. Y para dejar hacer ese trombo, si yo lo veo en el ecodoppler, ¿qué le doy a mi paciente para que tome? ¿Qué le doy? Un anticoagulante. Ya puedo dar anticoagulante vía oral, como el rivaroxaban. Puedo poner un anticoagulante en el ombligo, como se ponía en los pacientes con COVID, ¿se acuerdan? La heparina, o puedo colocar, heparina bajosódica, o puedo colocar un anticoagulante vía endovenosa. Entonces tengo varias opciones. Listo, voy a llamar a 2 personas.